Bueno, les solicitamos a todos los que están aquí dentro y afuera también que regresen a sus lugares lo antes posible. Ya estamos pasados de tiempo. Recuerden que la videoconferencia, al ser una conexión a nivel internacional, comienza puntual, pase lo que pase, por lo cual lo que no queremos es que los próximos dos disertantes tengan muy poco tiempo, porque sí o sí la videoconferencia con Bob Woodward va a tener que arrancar a las 12:05. 12 en punto ya tenemos la conexión directa con él. Recuerden, por favor, retirar los audífonos para la traducción en simultáneo. Si ustedes creen que van a tener alguna dificultad para comprenderlo, se retiran de aquí los audífonos para la traducción en simultáneo, porque, como ya saben, Bob Woodward nos hablará en inglés. Y por otro lado, también tienen que recordar que las preguntas son por escrito. Aquí están las chicas que yo les decía de la CIP, donde ustedes se pueden acercar o las llaman y les van a dar la pregunta por escrito a ellas. Ellas después se encargan, así podemos hacer más ágil todo. Es una videoconferencia donde no vamos a tener mucho lugar para improvisar, por lo cual si alguien tiene una pregunta y está muy inquieto en poder obtener esa respuesta por parte de Bob, es importante que la puedan hacer por escrito y le entreguen en este lapso de tiempo que tenemos y que vamos a escuchar además a dos colegas, que la entreguen a las personas que están aquí. Aquí me están señalando que las preguntas deben ser en inglés, porque no hay tampoco posibilidad de que se le traduzca en simultáneo a Bob, porque sería muy desprolijo. Sí, nosotros tenemos la posibilidad de tener los audífonos para la traducción en simultáneo durante la videoconferencia. Y ahora sí, si les parece, ya están aquí el panel, invitamos a Gilberto Urdaneta del Regional de Zulia, Ciudad Ojeda en Venezuela, y Miguel Mora de 100% Noticias, Managua, Nicaragua, que nos cuenten la crisis en los medios de comunicación, tanto en Venezuela y Nicaragua. Sí, muchas gracias. Para abreviar tiempo y dar espacio a poder desahogar este panel y estar listos para el enlace con Bob Woodward, vamos a empezar a conversar, aunque sea en este esquema, donde tenemos en la esquina a los compañeros de Nicaragua y Venezuela. La idea es subrayar la preocupación de la CIP en ambos casos. La CIP acaba de tener una misión a Nicaragua y queremos tener una perspectiva, las referencias, cuáles son las coordenadas de ambos casos que consideramos coinciden esencialmente en distintos aspectos. Entonces, estamos en esta conversación. Le pediría a Guillermo Urdaneta que empiece un poco a platicarnos cuáles son las lecciones, digamos, de Venezuela que tenemos que aprender en otras latitudes. Adelante, por favor. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a los presentes y a quienes nos están viendo por los medios audiovisuales y redes sociales. Primero quiero muy brevemente y rápidamente decir que cada problema de cada país es muy particular. Aunque parezca que vamos por el mismo camino, cada situación se resuelve de forma diferente. Pues, y en la historia lo hemos visto como en Panamá con Noriega se resolvió de una forma, en Perú y Chile se resolvieron gracias a unos videos y a un referéndum. En el caso de Nicaragua lo lograron resolver con elecciones y bueno, ahora están otra vez en una situación tratando de buscar una solución. Si vamos muy lejos, el muro de Berlín y Rusia, la Unión Soviética, perdón, también consiguió su solución y después cada país tuvo que ver cómo va resolviendo su situación particular. Y para no ir muy lejos, hay unas situaciones que se han resuelto y están en proceso como Ecuador, Argentina y Brasil, pues. Y en el caso particular de Venezuela, es muy sencillo poder explicar una situación que es muy dramática, muy difícil y a veces no muy clara para que lo entiendan fuera de las fronteras de Venezuela. Si nos vamos a algo concreto, tenemos una situación de televisoras nacionales cerradas, televisoras regionales cerradas, radios tanto AM como FM en todo el territorio de Venezuela
muchas emisoras cerradas, medios impresos y empresas periodísticas cerradas, y se están cerrando con mucha frecuencia. Últimamente ha habido una crisis muy grande en los medios impresos, y la situación también que vive el cierre de programas, el cierre de algunos espacios en radio y televisión, y la situación de muchos comunicadores sociales y de muchos periodistas dentro de Venezuela o que hoy en día ya no están en Venezuela. En el informe de la CIP que preparó el presidente editor del Nacional, Miguel Enrique Otero, pueden ver de los últimos meses la situación de cada medio de comunicación y de cada comunicador social y de cada programa puntual y descrito en la presentación del informe de Venezuela. Sería muy extenso hablar de cada uno de los puntos, pero ahí se pueden ilustrar, y también pueden ver en la página web de la CIP todos los informes presentados en los últimos años, y podrán hacerse bien claro una historia, pero requerirán mucho tiempo para poderse informar bien. Adicionalmente, los que están cerrados ya están cerrados, pero los que están abiertos, los medios de comunicación, viven una situación difícil. Lo que es la publicidad, los ingresos publicitarios, hoy en día las empresas producen servicios y productos muy limitados. Hay muchas empresas que están cerradas, no generan, por supuesto, ningún producto, ningún servicio, y es imposible entonces hablar de conseguir un ingreso publicitario. Se ha disminuido mucho el oxígeno que te da la publicidad a los medios de comunicación. Y eso conlleva, por supuesto, a una situación difícil de no poder estar actualizando tu tecnología, no puedes hacer inversiones en los medios de comunicación y te vas deteriorando cada vez más. Es un deterioro bastante grave porque no hay capacidad de poder reponer equipos, poder reponer productos o inversiones en la tecnología que hoy en día está de punta, y te vas realmente aislando de lo que es un buen medio de comunicación. Y hay un aspecto muy particular en Venezuela, en algunas zonas, donde el sistema eléctrico, bueno, sencillamente no existe por 4 horas, 4 veces al día o por 15 horas seguidas. Tratar de imprimir un periódico cuando la electricidad se te va a las 4 de la tarde y te vuelve a las 10 de la mañana el otro día es bien difícil. Tú pones tu planta eléctrica de emergencia, si consigues el combustible para la planta eléctrica, si lo consigues, bueno, puedes tener tus plantas eléctricas de emergencia que no pueden estar trabajando todos los días, todo el año. Por supuesto que esa planta eléctrica no dura mucho y es una inversión costosísima, lo cual te limita poder imprimir un medio o poder llevar el contenido de la noticia a tu página, a tu portal o tu página web o a las redes sociales. Y en el particular en los medios impresos, en Venezuela hay una situación también difícil de explicar, que no hay efectivo. Lo que son los canillitas, voceadores, pregón, el que está en la calle, en la dinámica de la venta de periódico impreso, no puede vender porque es difícil que alguna persona tenga efectivo en Venezuela. La circulación de efectivo en Venezuela es muy limitada. Eso hace bastante dificultoso poder tener el periódico en la calle. Y hay una situación bastante grave que nos está afectando, también es difícil de entender para quien no la ha vivido. Si nos vamos atrás, cuando existían situaciones de gobiernos totalitarios, fuertes, dictaduras, gobiernos que perseguían a
periodistas o de cualquier área del sector productivo de cualquier país, tanto de Argentina, de Perú, de Chile, de Brasil, de Ecuador, de Bolivia, de Colombia, se iban a Venezuela. Estamos hablando de hace 50 años, 30 años, 20 años. Allá eran bien recibidos, bien pagados, es un talento buenísimo, buenísimo, que nos ayudó mucho a formar un personal excelente. Nosotros teníamos los medios de comunicación actualizados, con inversiones importantes. Teníamos un desarrollo en medios de comunicación excelente, con una capacidad de empleo impresionante y una preparación académica y profesional, no solo en Venezuela, en las universidades, sino también en el exterior. Hoy en día, ese personal, bueno, todavía nos quedan unos pocos, pero ese personal ya no está en Venezuela. Ni el que se fue de aquí, ni el venezolano que se preparó muy bien, técnico, profesional, periodista, personal con mucha preparación académica, posgrado y mucho conocimiento práctico. Ese personal está en estos países, está en Norteamérica, está en Europa, está en Centroamérica. Aquí en Latinoamérica, mucha de nuestra gente está aquí. Tú tienes tu empresa periodística, pero no tienes, y a veces es difícil de explicar, no tienes lo más importante, el recurso humano. Trabajamos con poca gente con experiencia y la juventud que también se está yendo, pero con alguna juventud que quiere aprender, y nos es difícil hacer un buen periódico, trabajar en generar toda la información para las diferentes plataformas, y cada vez se nos va más gente, cada vez se nos hace más difícil. Es algo que no sé qué es peor, si cerrar un medio de comunicación o quedarse sin la gente que sabe y quiere hacer periódico. Y tenemos la ventaja esa de que la juventud venezolana, la que nos queda allá, sí tiene ganas y hambre de hacer un buen trabajo, de buscar la información, y los pocos con experiencia que nos quedan forman a ese personal que es susceptible que se nos vaya, ese poco personal que nos está quedando allá. En el área de imprenta, de rotativa, prácticamente no queda nadie allá en Venezuela. Todos se han ido para estos países, sobre todo para acá, para Latinoamérica. No nos queda nadie. Es difícil cuando tienes un problema que quieres actualizar o reparar algo en la parte de rotativa. A eso le vas a añadir que no consigue papel prensa. De alguna forma, en los últimos años pudimos conseguir papel. De vez en cuando a alguien autorizaban a traer papel. El mismo gobierno monopolizó la compra de papel, y algo de papel existía. Hoy cada vez se consigue menos papel prensa en Venezuela, y cada vez con mayor frecuencia los periódicos están pasando de diario a 5 días, a 3 días, a un día a la semana, y bueno, sencillamente terminan cerrando. Lo que va quedando es las redes sociales y los portales y páginas web, que bueno, también con bastante frecuencia van cerrando. ¿Qué hacer? ¿Cuál es el futuro? Lo único que queda es hacer lo que sabemos hacer. Buen periodismo. Eso es lo único que queda. Asumir los riesgos, y si no los asumes, dedícate a otra cosa. Yo voy a ser breve, pues el tiempo no nos lo permite extender, y aquí pudiera estar hablando
muchas horas, donde se supone que hay libertad de prensa, defiendan esa libertad de prensa todos los días. Y donde se supone que no hay libertad de prensa, lo que hay que hacer es defender esa libertad de prensa. Hay que hacer un trabajo ayer, hoy y mañana, todos los días, levantarse con alguna energía, con esa fuerza de querer hacer un buen trabajo, un trabajo profesional, un trabajo honesto, de hacer buen periodismo. Eso es lo único que te queda y es un aporte importantísimo, tanto los que están afuera del país, que ayudan mucho, como los que están dentro del país. Ese es un aporte valiosísimo. Si las cosas se oscurecen, si quizás hasta para las mismas personas llega un final difícil, eso queda en la historia, el trabajo que tú haces profesionalmente, lo que hace la empresa periodística, queda para ser usado posteriormente, porque en todos los países se juzga a quienes cometen excesos y violaciones a los derechos humanos. Y si las cosas salen bien, si el sol resplandece, bueno, al haber hecho buen periodismo, con pluralidad, con honestidad, con mucho esfuerzo, podrás disfrutar de haber sido protagonista de conseguir una prosperidad y un futuro mejor para tu país y para tu gente. Muchas gracias. Esta presentación la iba a hacer una persona que lamentablemente no pudo salir de Venezuela. Era para aclararles el punto. Buenos días. En Nicaragua, por más de 10 años, la libertad de expresión ha sido limitada. Pero hace 6 meses y 2 días, el 18 de abril, hubo lo que podríamos llamar una explosión ciudadana, una rebelión ciudadana. La gente se indignó cuando un grupo de jóvenes que protestaban cívicamente fueron agredidos de manera violenta, incluidos periodistas que estaban ahí, por turbas al servicio del gobierno. Desde entonces hay una protesta generalizada en Nicaragua que ha sido reprimida con balas, más de 300 muertos confirmados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en todo este tiempo, podrían ser más de 400, porque hay diferentes informes en ese sentido y se está constatando, hay gente desaparecida, gente presa, acusada de cosas inauditas, por ejemplo, de terroristas por simplemente portar la bandera del país, la bandera nacional, o por cantar el himno, o por protestar cívicamente, por marchar cívicamente. Turbas y paramilitares y policías dispararon contra la población civil. Y en ese contexto, los periodistas también han sido agredidos, han sido robados, les han robado sus equipos, los medios de comunicación atacados. Hay una situación bastante difícil para el periodismo. El periodista Ángel Gaona fue asesinado mientras cubría una protesta en la ciudad de Bluefield, en el Caribe nicaragüense, y otros periodistas en los diferentes departamentos del país han sido amenazados, han sido calumniados y han sido, en algunos casos, señalados de cometer crímenes solo por el hecho de informar. El gobierno considera, o no considera, el gobierno acusa a los protestantes de ser terroristas, de ser golpistas, solo por el hecho de marchar cívicamente sin ninguna arma, solo por exigir que haya justicia y que haya democracia. Y a los periodistas se nos ha acusado de ser cómplices de los golpistas. Y diferentes medios, en el caso, por ejemplo, de la televisora 100% Noticias, que aquí está su director, Miguel Mora, han llegado turbas a agredirlo, lo sacaron del aire. Cuando iniciaron las protestas, varios medios fueron sacados del aire por orden del gobierno en los sistemas de cable. Y hay una serie de represiones que han venido escalando
por ejemplo, a los periódicos, la prensa, el Nuevo Diario, nos han bloqueado materias primas en la aduana. Es una manera de tratar de, en algún momento, cerrar nuestra circulación. Concretamente, les puedo decir, el Nuevo Diario, el 6 de septiembre, pagamos a la aduana todos los impuestos para desaduanar materias primas importantes como tinta. Y es hoy, eso fue el 6 de septiembre, hoy, 20 de octubre, todavía la aduana no nos entrega esas materias primas. Ese proceso no tarda más de 3 días en una situación normal. Es obvio que hay una represión abierta a los periodistas por su cobertura y a los medios de comunicación por estar informando. La situación, como les digo, es bastante difícil para el periodismo y cada vez se nos estrecha más la posibilidad de cubrir. Por más de 10 años no hemos tenido acceso a la información pública y ahora no solo no tenemos acceso a la cobertura en la calle de los eventos públicos, de las manifestaciones de la gente, sino que también estamos en la mira de poder ser en algún momento acusados de terroristas o de cualquier cosa, aunque el único delito sea ir a recabar información e informar. Me gustaría que mi colega, también nicaragüense, Miguel Mora, cuente un poco su experiencia. Que Dios me los bendiga a todos. En Nicaragua no hay golpe de Estado, no hay guerra civil, pese a que somos famosos por vivir en guerra civil y hacer revoluciones. Lo que hay en Nicaragua hoy es una masacre de Estado contra un pueblo que se levantó en una rebelión cívica y popular. Yo solo quiero darle un ejemplo de cómo está ya esto y cómo los medios de comunicación y los periodistas nos vemos envueltos en un de repente, en un momento, en una disyuntiva entre informar o no informar, entre si esa información te iba a costar la empresa o te iba a costar la vida o tu reputación o tu libertad. Esto sucede luego de que Ortega regresa después de 17 años fuera del poder, desde el 2007 al 2018, ha venido desmantelando lo que es la democracia. Por ende, ha atacado fuertemente lo que es la base de la libertad de expresión y de prensa en Nicaragua. Un 16 de abril se transmite a través de un manifestante de edad en la ciudad de León una imagen que catapultó y hizo explotar a toda la sociedad. Un joven sandinista de la Juventud Sandinista Partidaria golpeaba a un pensionado y lo tiraba contra el suelo luego que este y un grupo se manifestaban en contra de unas reformas brutales a la seguridad social en Nicaragua. Esto estalló, los jóvenes salieron a las calles, el dictador mandó a todas sus turbas y paramilitares a agredir a los jóvenes desarmados de las universidades capitalinas y de otros departamentos. Acto seguido comenzó una persecución porque el gobierno trató de prohibir todo tipo de transmisión de estas coberturas, incluso la represión. Ahí es donde se dan que grupos paramilitares persiguen a los diferentes medios de comunicación y les roban, los golpean, incluso los agarraban a tubazos algunos periodistas que perdieron la memoria. Se roban los equipos para tratar de cerrar la transmisión de lo que comenzaba a ser una represión. El dictador creía, como había pasado anteriormente, de que los jóvenes se iban a ir, se iban a disgregar, pero lo que pasó fue una explosión que no tiene parangón en la historia nacional. Los jóvenes se tomaron todas las calles, se tomaron todas las ciudades, se tomaron todas las universidades. Tampoco la reacción que venía después tenía un parangón en la historia nacional. El dictador ordenó a francotiradores paramilitares y a la policía sandinista disparar con ACAs a todas las manifestaciones y a desalojar a sangre y fuego a los jóvenes que estaban desarmados en las universidades. Y comenzaron a caer jóvenes frente a nuestras cámaras, heridos de balas, heridos en la cabeza, en el cuello y en el pecho,
comienzan a caer niños de 15 años y jóvenes adolescentes entre secundaria y universidad, y en las primeras 48 horas estábamos contando más de 30 jóvenes asesinados, prácticamente fusilados por el régimen. Eso se disparó en todas las redes sociales porque pese a que hubo una represión contra los medios instituidos, los ciudadanos, los jóvenes comenzaron a transmitir a través de sus redes sociales y todo esto llegaba instantáneamente a todo el territorio nacional. Los jóvenes se tuvieron que replegar de medio de balas hacia la Catedral de Managua. Miles de jóvenes se congregaron ahí, cerraron sus puertas. Hasta allí los paramilitares los seguían y los rafagueaban. Tuvo que intervenir el cardenal Leopoldo Brenes y la Iglesia Católica para que dejaran de seguir disparando, si no esto iba a ser una masacre de miles de jóvenes. Al día siguiente el país se paraliza, tranques y barricadas por todo el territorio nacional. Y eso no había pasado nunca en Nicaragua. Una sublevación desarmada. ¿Qué es lo que hace el dictador? Reforma, da pie atrás a su reforma al Seguro Social y convoca unas elecciones. El país se paraliza por 2 meses y medio, literalmente. ¿Qué hace el dictador? Gana tiempo y arma a un grupo paramilitar porque la policía se le quedó pequeña ante la sublevación nacional y ordena a mediados de junio, julio, que todos estos paramilitares armados hasta los dientes vayan a desbaratar a sangre y plomo todos los tranques. Resultado, son más de 500 muertos, más de 3.000 heridos, 1.500 desaparecidos y centenares de presos políticos, porque después vino una represión, persecución de los dirigentes campesinos, estudiantiles, vino una judicialización de las protestas, se comenzaron a capturar a todos los líderes y a acusarlos de terroristas y golpistas. Uno recibió una condena, un joven de apenas 20 años, una condena de 90 años de prisión por gente que no son ni jueces, son militantes del partido sandinista. Estamos hoy ante una rebelión popular. Nicaragua decidió cambiar a este gobierno, pero sin armas. Y es ahí donde pedimos la atención para nuestro pueblo. Gracias. Muchas gracias a los compañeros que están con nosotros. Tenemos unos minutos para poder recibir preguntas, comentarios, algún planteamiento. Mientras animan, yo sí quiero preguntar, en estas condiciones en Venezuela, en Nicaragua, ¿cómo construyen los medios una alianza indispensable con la comunidad, con la sociedad, con los vecinos, con los jóvenes? Creemos que tiene que basarse en esto tal vez el futuro también. ¿Qué nos diría el compañero en Venezuela? Mira, la experiencia que yo tengo es de mucha colaboración. Si algo identifica el ciudadano venezolano es una clara afinidad con su medio de comunicación. El problema es que las denuncias, el apoyo y todo lo que le puedan prestar en colaboración y en trabajo conjunto con tus comunidades, eso existe. El problema es que eso no nos soluciona la situación del país, ¿no? Pero sin embargo existe y hay una identificación plena y de apoyo, sobre todo la juventud está conectada. Somos medios tradicionales, pero también estamos actualizando las diferentes plataformas con todas las limitaciones. Hacer buen periodismo es con lo que tengas y si lo puedes actualizar, bueno, mucho mejor. Tenemos limitaciones en Venezuela porque el poder adquisitivo ya no está permitiendo adquirir teléfonos inteligentes. Pues, o sea, no puede, mucha gente ya no tiene acceso a internet, pues su teléfono, allá le decimos potecito, es analógico, no es digital, ¿no? Pero sin embargo siempre hay formas de difundir la información, de hacerla llegar y en el target juvenil
es también, no se ha perdido la conexión. Hay bastante audiencia juvenil y quizás eso lo hacen también los periodistas jóvenes a quienes estamos entrenando y que hacen posible en su redacción conectarse con la juventud. Es gente que con todas las limitaciones hace buen periodismo, aprende periodismo y muchas veces tenemos que hasta agarrarlos, atajarlos, porque no les importa exponer su integridad física. Muchas gracias. Y es algo que hay que limitar. Muchas gracias. Por favor, acá. Sí. Muchas gracias, Roberto. Alejandro Aguirre, ex presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa. A los tres caballeros, mis felicitaciones por excelentes presentaciones. Quisiera hablar o preguntar, Gilberto, tú hablaste del personal que se está obligado, se siente obligado a irse del periódico, y creo que hablaste de prensistas y personas que que elaboran, que confeccionan el periódico. No sé, quisiera saber si en Nicaragua está pasando lo mismo y si los tres también podrían hablar un poco de las amenazas que han percibido y si las amenazas son solamente a los periodistas o también están amenazando personas que trabajan en los periódicos o en las empresas informáticas, pero que no necesariamente son periodistas. Sí, hay amenaza, o sea, identificarse como que trabaja en un medio independiente puede significar una amenaza, y le cuento un caso reciente. Una muchacha que trabaja en nuestra área de ventas, que nada tiene que ver con periodismo, tuvo un choque, o sea, una colisión, su carro con otro vehículo, y entonces cuando llegó la policía, cuando le pregunta, a ver, deme su documento, ¿dónde trabaja usted? O sea, algo así, vio que trabajaba en el periódico, ¿no? Y entonces cuando la policía le dice, ¿usted trabaja ahí? Ella llevaba algo del periódico. Y entonces, ¿usted trabaja ahí? Sí, yo trabajo ahí, le dice, en el área de venta. Ah, ya perdió el caso, le dice. Mejor váyase, porque aquí, aunque tuviera ella la razón, o sea, le estoy contando un caso muy, muy sencillo y muy significativo. Imagínese ahora un periodista, pues. Y problemas que tenemos también de que alguna gente se nos está yendo fuera del país. O sea, ha habido una migración, digamos, gente que se va del país por seguridad, sobre todo jóvenes, y en los medios se ha notado que periodistas se están yendo para protegerse, pues, porque reciben amenazas directas y pueden ser peligrosas, pues, pueden significar hasta la muerte, pues. Entonces, hay una situación bastante difícil que puede afectar a los medios en ese sentido, pues. O sea, hay miedo porque hay amenazas y se sabe que son amenazas que pueden concretarse. En el caso de 100% Noticias, a nosotros el gobierno nos conminó a no hacer cobertura y a eliminar algunos espacios. Como no hicimos caso de esa amenaza, nos cerraron por 6 días en los primeros días de la protesta. Nos robaron 3 equipos de transmisión en vivo, los paramilitares y los de la Juventud Sandinista. Nos han ido a atacar a nuestros medios. Un periodista fue herido cuando transmitía a través de una Facebook Live en su brazo por un disparo de AK, y un periodista tuvo que irse al exilio a Costa Rica, y agradezco a los costarricenses por la solidaridad y el amor con el pueblo de Nicaragua, y otro se tuvo que ir a Estados Unidos porque los estaban criminalizando también. Las amenazas de muerte son constantes y hay un aparato de inteligencia que mira y vigila a todos los medios de comunicación y a cada uno de los periodistas en Nicaragua. Muy bien, ¿tenemos otra intervención acá? Sí, Danilo Arvilla, Montevideo, Uruguay. En fin, uno sigue muy de cerca tanto la tragedia venezolana como nicaragüense y se agregan nuevos elementos. Pero yo siento como un desasosiego. El problema acá es qué podemos hacer nosotros en la CIP frente a esta situación. Yo no sé si ustedes no tienen la misma sensación de que tengo yo, que en este momento, qué poca fuerza que tenemos.
¿Qué podemos hacer? Informar a través de nuestros medios, y nuestros medios se están cerrando, nuestros medios amigos. Yo creo que lo que tenemos que preguntarnos es qué se puede hacer, qué se puede agregar para realmente ayudar. En este momento no lo podemos hacer como en un comunicado, no tenemos esto. Yo creo que vale la pena pensar, y vale la pena pensar rápido, es decir, qué fuerza, qué posibilidades, qué vía tiene la CIP para estar ayudando. Yo creo que la única forma de ayudar es informar. Bueno, si es informar, quizás, es decir, la CIP tiene que considerar establecer una especie de mecanismo y una especie de vía para estar informando diariamente de cada anécdota, de cada hecho, de cada cosa grave, pero hay que saberlo, hay que estar continuamente informando, y eso creo que es lo único que podemos hacer, porque si no, me siento como desarmado, ¿no? Digo, como miembro de la CIP. Gracias. De acuerdo, de acuerdo. Una última intervención, por favor, estamos ya Idania encima. Chirinos, de Perdón. NTN 24. Sí. Quería preguntarle a nuestros colegas de Nicaragua, todo lo que vive el pueblo de Nicaragua lo vivió el pueblo de Venezuela. Todo lo que viven los medios en Nicaragua lo vivieron los medios en Venezuela. Lo que le pasa a los periodistas les pasó a los periodistas en Venezuela. ¿Estudian la experiencia? ¿Piensan, revisan a ver qué se puede hacer que no se haya hecho? Aunque creo que lo hemos intentado todo. Pero algún marco comparativo, es decir, tratan de aprender sobre el camino que ya se andó. Al inicio de la protesta, lo que hicimos ante la arremetida de la dictadura fue convocarnos los medios independientes y conformamos el Foro de Medios Independientes de Nicaragua, el cual recibe en esta sesión pues, el honor de tener el premio a la libertad de prensa. Hicimos un frente común a lo interno y le dijimos a la dictadura, esta es nuestra posición, déjenos trabajar, y comenzamos a denunciarnos a nivel internacional. Hicimos un pacto entre nosotros y olvidamos las competencias comerciales, y todos los medios comparten todas las notas sin ningún tipo de problema, y si tocan a uno, decíamos, nos tocan a todos. Yo creo que eso fue lo más relevante que hicimos y que continúa siendo un éxito ante el acoso económico y de destrucción a los medios de comunicación en Nicaragua. O sea, algo importante es que los ciudadanos en Nicaragua han encontrado en los medios independientes la posibilidad de mostrar su verdad, de mostrar los hechos, porque el gobierno miente sobre lo que ocurre. Por ejemplo, vienen paramilitares, disparan a una marcha el Día de las Madres, y la mayoría de los que iban en esa marcha eran madres, eran multitud de familias que iban, porque iban hasta niños, y dispararon, hubo más de 9 muertos. O sea, y hay fotografías hechas por periodistas, por fotógrafos nuestros de diferentes medios y videos que muestran dónde les están disparando. El gobierno viene y dice, ah, no, es que fueron ellos mismos los que se dispararon y se mataron. O sea, algo insólito. Pero hay casos que ocurren fuera de la atención de los medios, y entonces la gente recaba su propia información y a través de los medios nos muestra los hechos, fotografías, videos que podemos difundir. ¿Ve? Igualmente, los medios han tenido un mayor acercamiento con la población en ese sentido. ¿Ve? O sea, contar lo que realmente pasa en Nicaragua es difícil, porque, les cuento, cuando la policía lo detiene, a cualquier ciudadano, joven o de cualquier edad, lo primero que le piden es el celular, su teléfono celular, porque ese es el delito en Nicaragua ahora, andar un celular. Muy bien. Y hace 3 días, 4 días, hace una semana, detuvieron a 3 jóvenes que venían de una fiesta y los detuvieron el celular y andaban fotos de marchas, de protestas. Perdón, debemos Y lo llevaron preso. Debemos interrumpir. Lamento mucho la interrupción, pero tenemos encima la transmisión de Bob Woodward en menos de 2 minutos. Y quiero pedirles que despidamos a los compañeros de Venezuela y Nicaragua con un aplauso. Le quiero pedir al señor Joseph Trister
que nos acompañe para conducir la charla con Bob Woodward, que ya está esperando en el lugar donde se va a hacer el enlace. El señor Twister.